¿sí? Para nosotros es muy importante, ustedes son el colegio, ¿sí? Sin ustedes pues no hay colegio, si no hay asistencia no hay nada. En esta ocasión nos toca hablar del módulo de retina con la doctora Patricia de la Torre García, sí, ¿verdad? García, quien es una retinóloga que está trabajando con el laboratorio Bayer en el área de investigación y nos va a tocar temas de actualidad y de relevancia clínica para nosotros, prácticos, que así lo pedimos, y a su vez ahí recordar algunas cositas de manera muy breve para que no sea pesada la sesión. Les agradezco la puntualidad a los que llegaron temprano y sí, nomás quiero hacer un poquito de hincapié de que tratemos de iniciar las sesiones un poquito más temprano para no irnos tan tarde, por respeto también a nuestros invitados, para que ellos pues puedan descansar también. El doctor Luis Morán nos va a dar la minuta de la sesión pasada y vamos a iniciar. Buenas noches. Pues la sesión pasada, la sesión del doctor Graue sobre oculoplástica ya está en la nube, por si alguien la quiere checar, si alguien no pudo haber venido, y si tienen algún problema con la misma también que nos los hagan saber para ver cómo está funcionando, porque les recordamos que las sesiones se están grabando y se están subiendo para los que no puedan asistir a la sesión. Hubo una asistencia de 28 asistentes colegiados y esperemos que siga mejorando la asistencia. Tenemos ya varios también que ya cumplieron su cuota del colegio. Los invitamos a que los que no la hayan cubierto también que se acerquen o con la doctora Lupita o con el doctor Rafael para que se pongan al corriente. ¿Sí? Y vamos a presentar a la doctora. Sí, antes, bueno, quería nada más, doctora, si me permite, quiero que haga un breve anuncio al doctor, porque luego algunos se van antes. Al doctor Portilla, si me hace favor, doctor, nada más de comentarles, estuvimos en México en la sesión plenaria, yo estuve en la sesión plenaria y el doctor es nuestro representante ante el Consejo en México, y hay dos cosas bien importantes, doctora, que quiero que le escuchen antes de que se me vaya alguno. ¿Sí? Sí. Bueno, hubo un robo. La Sociedad Mexicana de Oftalmología está en reconstrucción, en Boston 99, y hubo un robo donde se llevaron computadoras y está incluida toda la información de todos los que pertenecemos a la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Muy rápido, cuando tengan algo que manejar, mejor llamen a la sociedad, identifíquense con la secretaria, identifiquen que son las gentes de la sociedad, no vayan a hacer que tomen alguno de los datos personales de alguno de nosotros y lo vayan a hacer mal uso de él. El Consejo se hizo una solicitud para que muchas de las personas que no tienen certificación por el Consejo Mexicano de Oftalmología pidieron que si había posibilidades de que se hiciera un examen en el estado de Tabasco, y técnicamente es práctica muy complicada, más que por no decir imposible. Entonces eso no hay forma de poder traer un examen, ni por el número de personas que serían, y la infraestructura no la tenemos. Es todo, es cuanto. Gracias. Bueno, pues les agradezco su presencia. Es un poco complicado, sabemos que trabajamos y que llegar aquí es un poco complicado, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible y un poco rápido para que todos podamos descansar, como dijo la doctora. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre, como ya dijo la doctora, es Patricia de la Torre y estoy a sus órdenes. Soy retinóloga, soy bióloga y ahorita estoy en la parte de investigación del laboratorio Bayer, pero estoy en la clínica en el Hospital Adolfo López Mateos de Lice. Entonces cualquier cosa, pues estoy a la orden. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, vamos a empezar. Nos pidieron que hiciéramos un breve recordatorio del edema macular secundario a las oclusiones vasculares. Entonces, empecemos. Me voy a quedar aquí un poco cerca porque mi señalado no llega tan lejos. Entonces, bueno, hablemos un poco de la enfermedad y de la fisiopatología. Sabemos que la oclusión de la vena central de la retina se presenta cuando hay un bloqueo de las venas que llevan sangre hacia afuera de la retina.
Después de la retinopatía diabética, esta es la segunda causa de baja visual en pacientes que son de edad mayor. Sabemos que la principal causa de baja visual con alteraciones vasculares pues es la retinopatía diabética y le sigue las oclusiones vasculares. Tiene una prevalencia de hasta 8.37 casos en cada 100.000 habitantes y bueno, sabemos que entre más edad tenemos es más probable que tengamos una oclusión o que la tengan nuestros pacientes. ¿Qué tipo de oclusiones existen? Pues bueno, ya todos sabemos, existe la oclusión de la vena central de la retina, la oclusión de una rama venosa de retina y también puede existir la oclusión hemisférica de rama de retina. Estas pueden presentarse en su versión no isquémica o versión isquémica que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la obstrucción de la vena central de la retina, como antes mencionamos, pues se va a presentar cuando se obstruye la vena central de la retina, como su nombre lo dice, y la severidad de este cuadro va a depender de qué tan cerca esté el coágulo del nervio óptico. Entre más cercana esté la lámina cribosa, va a presentar mayor afectación o mayor severidad. En cambio, la oclusión de rama venosa de retina, pues sabemos que se va a presentar principalmente en los cruces arteriovenosos, ya que el engrosamiento que se presenta en la arteria va a comprimir la vena y esto va a generar que se obstruya y que se forme un coágulo. La patogénesis no está del todo descrita, pero sabemos que existe la triada de Virchow. Cuando se juntan estos factores es probable o muy probable que se forme trombo. ¿Qué factores tenemos? Tenemos los cambios hemodinámicos como la éstasis venosa, las lesiones o la degeneración de la pared vascular y finalmente un estado ya predisponente del paciente de hipercoagulabilidad, que cuando se juntan todos estos factores vamos a tener la presencia de trombos y la presencia de oclusiones. Como ya habíamos dicho, pues es la causa más común de pérdida de la agudeza visual unilateral con una incidencia ya mencionada y que se va a presentar conforme aumenta la edad. Su prevalencia va a aumentar sin depender del género de nuestros pacientes y es más común en pacientes entre 64, arriba de 65 años y hasta 74 años de edad, con factores que lo pueden hacer que se predisponga para que sea más frecuente esta patología, como la hipertensión arterial, una enfermedad coroidea, la diabetes, que son enfermedades que vemos a diario en nuestra práctica y en nuestros pacientes. Y bueno, también puede presentarse en un paciente que ya tenga glaucoma primario de ángulo abierto, que es otro de los factores de riesgo. ¿Qué es lo que ocurre cuando existe un coágulo dentro de la vena? Se disminuye el flujo sanguíneo dentro y fuera de la retina. Esto va a generar hipoxia. La hipoxia, como ya sabemos, va a desencadenar la producción y la liberación del factor de crecimiento vascular endotelial, que como todos sabemos en las enfermedades vasculares pues es nuestro peor enemigo. Finalmente esta sobreexpresión va a finalizar en edema macular y en neovascularización. En cuanto a las características clínicas, haremos un breve recordatorio muy rápido. Sabemos que en la oclusión de vena central se van a ver afectados todos los cuadrantes de la retina, los 4 cuadrantes, y se puede acompañar de defecto pupilar aferente, de neovascularización del segmento anterior e incluso de glaucoma neovascular cuando son estadios muy avanzados. Hay dos tipos o se puede presentar de dos formas: la versión que no es isquémica, que es la forma menos agresiva, la más benigna y la que tiene un mejor pronóstico. Sin embargo, un porcentaje pequeño puede evolucionar a la forma isquémica, que es la forma más agresiva y generalmente se va a presentar con una baja visual súbita. La historia natural de esta enfermedad pues es que exista la baja visual. Sabemos que la principal causa de baja visual en ese tipo de oclusiones es el edema macular. Sin embargo, pueden existir otras condiciones que también nos van a generar. En el caso del edema macular, si nosotros lo dejamos a libre evolución, sucede que va a haber una atrofia del epitelio pigmentario de la retina en el área foveal, pérdida de los receptores y si es una versión isquémica incluso puede haber la presencia de neovascularización del segmento anterior y como consecuencia glaucoma neovascular. ¿Qué pruebas diagnósticas nos van a ayudar para determinar que un paciente tiene una oclusión venosa? Pues primero que nada, los datos clínicos. Un paciente que se presente con baja visual, que nosotros detectemos la presencia de defecto pupilar, la presencia de rubiosis, son datos que nos van a ir orientando para nosotros determinar u orientarnos un poco más a la severidad del cuadro. Sabemos que un paciente que tiene una agudeza visual peor de 20/200 y que tiene defecto pupilar, es probable que tenga una oclusión de vena central y que además esta oclusión sea isquémica. Entonces nos podemos apoyar de la clínica principalmente
podemos hacerle un OCT, una fluorangio una vez que las lesiones, las hemorragias hayan desaparecido, para que podamos ver exactamente el estado de perfusión o conozcamos el estado de perfusión de nuestro paciente. Y finalmente podemos tomarle fotografías de fondo de ojo para llevar a cabo un seguimiento. ¿Qué características hacen diferente a la oclusión de vena central de la oclusión de rama venosa? Como ya mencionamos, pues en la oclusión de vena central las lesiones van a presentarse en los 4 cuadrantes, hemorragias intrarretinianas, lesiones algodonosas y la presencia de edema en el disco óptico. Cuando es de rama, vemos regularmente afectado un cuadrante, y cuando es de vena hemicentral, vemos que las lesiones se presentan exactamente ya sea inferior o superior a la mácula, pero afectándola exactamente en la mitad y afectando los 2 cuadrantes, temporal y nasal. Entonces es otra cosa que nos puede orientar para saber si es de rama o es una hemicentral. Una de las patologías que más secreción tiene de factor de crecimiento vascular endotelial sabemos que es la retinopatía diabética y es con la que luchamos día a día en nuestros consultorios en la parte de retina. Es la principal causa de baja visual actualmente en nuestros pacientes, y no solamente en pacientes de edad avanzada, sino que cada vez, y los doctores no me dejarán mentir, cada vez tenemos pacientes más jóvenes con baja visual secundario a edema macular por retinopatía diabética. Pues déjenme decirles que las oclusiones vasculares hay una secreción mucho mayor de factor de crecimiento vascular endotelial, incluso mayor que en la retinopatía diabética. Entonces, por eso es que nosotros vemos en la clínica esos edemas maculares tan espantosos. Pacientes que tienen la mácula de más de 1000 micras, 600, 800, es por esta razón, porque tenemos una secreción mayor incluso que en la retinopatía diabética. Y bueno, esto secundario a que hay una falta de perfusión. Recordemos que cuando se trata de la rama de retina, vamos a decir que es isquémica cuando haya más de 5 diámetros de disco que no estén perfundidos, y cuando se trata de una oclusión de vena central, cuando existen más de 10 diámetros de disco. Vemos en esta fotografía claramente que la isquemia es por mucho mayor a 10 diámetros de disco. Y esto solamente lo podemos ver una vez que hayan resuelto todas las hemorragias, porque si no, vamos a ver solamente áreas de hipofluorescencia, pero van a ser por bloqueo y no por isquemia como se aprecia en esta fotografía. Entonces, sabemos que la principal causa de baja visual en estas patologías es el edema macular, que es secundario a esto. ¿Qué sucede en el edema macular? Vamos a ver una pequeña película, un pequeño video que nos ayude a ilustrar. Recordemos que la secreción de factor de crecimiento vascular endotelial, una vez que se une a sus receptores nativos, vemos aquí el factor de crecimiento vascular, se une a su receptor nativo y además de desencadenar la cascada de la angiogénesis, vemos aquí el coágulo, vemos todas las células sanguíneas, todos los hematíes. Además de eso, recordemos que aumenta la permeabilidad capilar, genera una pérdida de la barrera hematorretiniana con la salida del líquido al espacio extracelular. Y entonces este líquido progresivamente va a hacer que tengamos un engrosamiento del área macular con la consecuente baja visual. Entonces, ¿es la principal causa de baja visual en estos pacientes? ¿Cuál es la fisiopatología? Pues sabemos que existe una permeabilidad anormal y esto es subyacente a la pérdida de la barrera hematorretiniana, que es generada por la secreción excesiva del factor de crecimiento vascular endotelial. Además de que el factor de crecimiento vascular endotelial hace su propio trabajo, recordemos que para iniciar la cascada de la angiogénesis es necesaria además la liberación de células y de factores proinflamatorios. Entonces, además de eso, el factor de crecimiento vascular endotelial estimula la liberación de mediadores de la inflamación, lo que va a terminar en la pérdida de la barrera hematorretiniana, la salida del líquido y la consecuente acumulación de líquido en las capas de la retina que vemos todos los días en nuestra consulta. ¿Qué otros factores pueden ser factores de pérdida visual? Los factores que están relacionados con la neovascularización, es decir, la hemorragia vítrea, el glaucoma neovascular y en casos muy severos, el desprendimiento de retina traccional. Veamos este paciente cómo tiene tejido y está invadido de neovasos, además de la hemorragia y bueno, que está traccionando la retina.
¿Qué sabemos del tratamiento? Que es a lo que nos vamos a abocar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de los antiangiogénicos, vamos a hablar un poco del láser y vamos a hablar un poco de los esteroides. Recordemos que el bevacizumab no es un medicamento que esté autorizado para el uso intraocular, sin embargo existe y sin embargo lo usamos, ¿sí? Vamos a ver cómo es que funcionan los antiangiogénicos. En el caso del edema macular, los antiangiogénicos van a neutralizar el factor de crecimiento vascular endotelial. Van a evitar que se unan sus receptores, van a hacer que no exista la pérdida de la barrera hematorretiniana, que este líquido no salga y que progresivamente el líquido que nos estaba causando baja visual se reabsorba. ¿Qué es el bevacizumab? Sabemos que el bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, sabemos que es completo, lo inyectamos completo y que su indicación principal está en oncología. Estos espiralitos que vemos aquí es el factor de crecimiento vascular endotelial, se atrapa y se une a uno de los lados del bevacizumab, pero vean cómo deja descubierto otro de los extremos del factor de crecimiento y al dejarlo expuesto entonces puede anclarse a sus receptores nativos. Más adelante vamos a ver cómo hace para neutralizarlo totalmente. Y bueno, recordemos que su uso está hecho en tumores, no está hecho para la oftalmología. ¿Qué sucede con el ranibizumab? Recordemos que el ranibizumab solamente es un fragmento FAB de este anticuerpo o de un anticuerpo monoclonal. Lo que hace una vez inyectado es atravesar todas las capas de la retina y va a llegar igual a neutralizar el factor de crecimiento vascular endotelial, pero vean cómo se... Ay, perdón. Ya lo vamos a repetir, perdón. Vean ahorita cómo es la forma de neutralizarlo, cómo trabaja de manera diferente a bevacizumab. Se van a necesitar 2 moléculas de ranibizumab para neutralizar una de factor de crecimiento vascular endotelial. Finalmente tenemos la más reciente lanzamiento al mercado, que es Aflibercept. Aflibercept, recordemos que es una proteína de fusión que es totalmente humanizada. Perdónenme. ¿Qué es lo que hace? Aflibercept atrapa, literal, atrapa el factor de crecimiento vascular endotelial y además atrapa al factor de crecimiento placentario, evitando que se una a sus receptores nativos y que se desencadene toda la serie de eventos que vimos más atrás. Vean cómo lo atrapa y vean cómo no trabaja tanto, llega casi solito. Llega el VEGF porque tiene una mayor afinidad que los receptores nativos. Entonces, ¿qué diferencia existe entre los 3 antiangiogénicos? Tenemos Aflibercept, bevacizumab y ranibizumab. Bevacizumab es todo completo, un anticuerpo monoclonal, ranibizumab, el fragmento FAB, y finalmente Aflibercept, que es una proteína de función. Para crear Aflibercept se tomaron porciones de los receptores nativos, es por eso que tiene más afinidad incluso que sus receptores naturales, y lo unieron a un fragmento de inmunoglobulina G que lo hace más estable, hace que dure más tiempo en el ojo. ¿Cómo van a actuar? Pues Aflibercept lo atrapa, no deja cabos sueltos. Ranibizumab se necesitan 2 moléculas de rani para bloquear el factor de crecimiento, y bevacizumab lo que hace es un extremo y otro formando cadenas que ya sabemos que con el paso del tiempo esas cadenas pueden depositarse en el trabéculo y generar aumento de la presión intraocular. ¿Qué estudios tenemos? De ranibizumab, históricamente conocemos Bravo y Cruz. ¿Los recuerdan? Bravo y Cruz, de cuando todos estábamos en la residencia de oftalmo, ¿sí? Se vio que en 6 meses, con 6 aplicaciones mensuales, los pacientes mejoraban de sobremanera en el caso de rama y en el caso de oclusión de vena central comparado con placebo, y ellos incluyeron tratamiento de láser de rescate en el caso de oclusión de rama. Vemos que sí mejoraron. Sin embargo, estos fueron solo 6 meses. Decidieron después publicar el estudio SHORE en el que trataron de seguir a 15 meses a estos pacientes. Los estuvieron viendo mensualmente y les aplicaron 7 inyecciones al principio y después en caso de por razón necesaria. ¿Qué es lo que sucedió? Les fue bien a los pacientes, mejoraron su visión y la mantuvieron a través del tiempo, pero fueron 15 veces a ver a su médico. Entonces dijeron, esto, aunque es lo más acercado a la vida real,
no es posible, no puedo tener un paciente viéndolo e inyectándolo cada mes. Entonces, una vez que vieron que no son prácticas, ¿qué sucedió? Hicieron el estudio de extensión que conocemos como Horizon. En el estudio Horizon vieron a los pacientes durante 2 años y se estuvieron viendo y se estuvieron inyectando por razón necesaria. Sin embargo, vieron que esto no era tan bueno porque al final de este tiempo bajaba la visión, sobre todo en los casos de oclusión de vena central. Lo que le siguió fue el estudio a 4 años, el estudio rectal. En este se dieron las citas más espaciadas dependiendo de si el paciente estaba controlado o no. Controlado es decir que tuviera buena visión, que la retina estuviera seca. Y se vieron entre 1 y cada 3 meses y se inyectaban igual por razón necesaria. Sin embargo, nos dimos cuenta o se dieron cuenta que un porcentaje muy alto de pacientes requiere inyecciones frecuentes y que además existía la potencialidad de que pudiera haber baja visual, sobre todo en pacientes con una oclusión de vena central. Eso sabemos de ranibizumab, sabemos que son inyecciones mensuales. ¿Qué tenemos al día de hoy de aflibercept? Tenemos los estudios Galileo y Copérnicus. En estos estudios los pacientes también tuvieron 6 inyecciones mensuales de carga y después se pasó a PRN e incluso aumentando el intervalo de visitas que vamos a ver más adelante, y se comparó contra una inyección simulada. Uno duró 100 semanas y el otro duró solo 76. Las características pues fueron compensadas para los grupos de antiangiogénico y para los de inyección simulada. Sin embargo, en los estudios con ranibizumab, que fueron los primeros que tuvimos y que fueron una aportación sumamente valiosa, no se incluían pacientes ni con oclusión de vena hemicentral, ni pacientes que no tuvieran perfusión. O sea, pacientes con versiones isquémicas no se incluyeron. ¿Por qué? Porque sabemos que estos pacientes son los que van a tener una peor respuesta y nos va a costar mucho más trabajo estabilizar. Sin embargo, en estos estudios ya se incluyó un porcentaje de estos pacientes. ¿Qué es lo que vimos? En el primer año los pacientes tuvieron visitas mensuales. A partir del primer año fueron trimestrales en uno y bimestrales en uno. Vimos que mientras están yendo mensualmente, como en las visitas con aflibercept, los pacientes estaban bien de su visión. Bajamos el control, espaciamos las consultas y vemos que también hay una pérdida visual, sin embargo es un poco más moderada. Igual el grosor macular baja desde la primera inyección que aplicamos antiangiogénico en el caso de aflibercept, y en el caso de pacientes con inyección simulada empieza a mejorar hasta que pasan al grupo de inyección con antiangiogénico. Igual en Galileo. Y bueno, entonces concluyeron que aflibercept, igual que ranibizumab, también mejora la visión, la sostiene, y en estos casos podemos utilizar un esquema de tratamiento más espaciado que como nos lo habían enseñado con ranibizumab. ¿Qué tenemos de oclusión de rama en el caso de aflibercept? Tenemos el estudio Vibrant. Este se comparó, también fueron 6 inyecciones de carga de 2 miligramos de aflibercept y se comparó contra el grupo de láser y fueron también a 52 semanas. Después de las 24 semanas se dejó a visitas bimensuales en este caso. Tenemos que los pacientes que fueron, que estaban inyectados tuvieron una menos necesidad de láser y solamente con 9 inyecciones a través del tiempo que duró el estudio. Vemos que la visión mejora y mejora también en el caso de los pacientes que estaban con láser, pero hasta que pasan al grupo que se estaba inyectando. Igual pasa con el grosor macular, vemos que con la aflibercept mejora y aquí solamente mejora mucho más hasta que tienen la aplicación del antiangiogénico. Entonces, una vez más se vio que el antiangiogénico, en este caso aflibercept, es superior al tratamiento con láser en cuanto a los resultados visuales y también anatómicos, y que un régimen de cada 8 semanas mantuvo ganancias visuales aún a pesar de las 52 semanas o a través del tiempo. Y bueno, también ganaron visión los pacientes que estaban solamente con láser hasta que se inyectaron. Y bueno, en cuanto a los resultados de seguridad, en los 2 estudios no hubo diferencia entre los grupos con inyección simulada o con láser. Lo importante de esto es que han salido muchos análisis después de estos estudios. Uno de los más importantes es referente al estado de perfusión.
sobre todo en Copérnicus y Galileo. ¿Qué sucedió? Vemos al inicio la situación basal de los pacientes en cuanto al estado de perfusión y vemos después cómo aumenta el estado de perfusión después de las inyecciones con aflibercept. Esto se ve reflejado obviamente en la agudeza visual, pero vean los pacientes que no estaban perfundidos y que no estaban siendo inyectados, sucede lo mismo. Empieza a mejorar hasta que se empiezan a inyectar. Entonces, el hecho de que se traten con aflibercept va a hacer que mejoren incluso aunque sean pacientes que tengan isquemia, que tengan la versión isquémica. Ahora, ya casi acabamos. ¿Qué tenemos del tratamiento con esteroides? ¿Alguien se acuerda del estudio SCORE, del primer SCORE? En ese estudio se comparó triamcinolona con lo que era en ese tiempo el estándar de tratamiento, que era el láser. Con triamcinolona no se obtuvo ningún resultado mejor al que se tenía con el láser, sin embargo sí aumentó la presión intraocular y sí aumentó la presencia de catarata. Entonces, triamcinolona al día de hoy no está indicado para uso intraocular. Sabemos que sí se utilizó, que probablemente todavía se usa, pero lo que tenemos al día de hoy y que sí está aprobado es el implante de dexametasona. ¿Qué hace entonces el implante de dexametasona? ¿Se acuerdan cuando vimos la fisiopatología? Existe salida de las células inflamatorias a través de la pared vascular. Cuando las células inflamatorias salen, inician la liberación de citoquinas. Lo que hace Osurdex, una vez dentro del ojo y que el implante se degrada, es atravesar la membrana celular, unirse al receptor de glucocorticoides y con esto regular la expresión de genes que van a disminuir la liberación de citoquinas, disminuir la fuga en la pared endotelial y progresivamente ir disminuyendo el líquido que existe dentro de la retina y así mejorar la visión. Entonces, ¿qué tenemos del implante de dexametasona? Tenemos el estudio Geneva, que fue el primero que se publicó para oclusiones vasculares, y se comparó un implante de 0.35 miligramos contra uno de 0.7 y contra inyección simulada. Y le dieron un seguimiento a 6 meses y posterior a 12 meses para ver si requería un segundo tratamiento. ¿Qué fue lo que encontramos? Que nosotros le ponemos a un paciente un implante de dexametasona y mejora. Sin embargo, cuando va terminando su efecto, otra vez la visión empeora. Se retrata y ¿qué sucede? Mejora, sin embargo acaba su efecto y una vez más empeora. Esto debido a que el esteroide no neutraliza el factor de crecimiento vascular endotelial. Estamos deteniendo una parte de la vía de la angiogénesis, que es la vía inflamatoria. Sin embargo, no lo es todo. Tenemos que disminuir la hipoxia para que disminuya la producción de factor de crecimiento vascular endotelial y que así pueda ser neutralizado. Lo que sí vieron es que la catarata aumenta hasta un 30% aproximadamente después de la segunda inyección y hasta un 15% y un aumento de la presión intraocular después de la segunda inyección también. Después se publicó el estudio solo, que algunos recordamos también, ya hace varios años de este, pero es lo que ha estado publicado. Y bueno, en este lo que intentaron fue una simulación de la práctica en la vida real, y entonces nos publicaron que hasta el 40% de las oclusiones de rama y el 15% de las oclusiones de vena central van a requerir otro implante, y mucho más, o sea, con mucho menos tiempo que como nos lo habían dicho en Geneva. Hasta 17 semanas fue lo más temprano que tuvieron que ponerle nuevamente un implante a un paciente. Entonces, esto implica aumentar la probabilidad de catarata y aumentar la probabilidad de aumento de la presión intraocular. ¿Qué sabemos del láser? Los primeros estudios que se publicaron en la década de los 80 fueron el Vivos y el Cibos. En este se determinó que el edema macular y la agudeza visual peor a 20/50, se demostró que el láser en rejilla disminuye el edema macular, pero no va a mejorar la visión. La va a estabilizar, en algunos casos va a hacer que se pierda visión, pero no va a mejorar, cosa que los antiangiogénicos sí hacen. Recientemente, o lo más reciente que hay en cuanto al láser, son el estudio WAVE y el estudio RELAY. En el estudio WAVE
se hicieron 2 brazos, uno tratado nada más con 0.5 miligramos de ranibizumab y el otro tratado en combinación con láser. Sin embargo, aquí se vio que la fotocoagulación periférica, que es en los dos lo que se trata de hacer, porque sabemos que si disminuimos, la única forma que tenemos para disminuir la producción de crecimiento vascular endotelial va a ser tratando de quitar la hipoxia. ¿Cómo la quitamos? Pues damos fotocoagulación. Sin embargo, en este estudio se vio que la fotocoagulación periférica no afectó de forma apreciable el tratamiento, el número de inyecciones y los resultados visuales en pacientes que estaban siendo tratados con antiangiogénico. En el estudio RELATE, ellos estaban investigando si una dosis más alta de ranibizumab de 2 miligramos tenía mejores resultados que la de 0.5, entonces hicieron un brazo de 0.5, un brazo de 2 en los dos tipos de oclusiones y además un brazo en el que se pudiera dar tratamiento combinado con láser. En el caso del láser se hicieron 3 preguntas: si el tratamiento con fotocoagulación promovía la resolución del edema, si reducía la necesidad de antiangiogénicos y si hacía que mejoraran los pacientes con oclusiones venosas. Y la respuesta para los 3 fue que no. Incluso ellos observaron que en el grupo de pacientes a los que se les dio láser hubo un deterioro de la visión, y esto fue porque después de que nosotros damos láser hay una liberación de sustancias proinflamatorias que van a hacer que nuevamente haya un engrosamiento de la retina. Y aquí mucho ojo, no quiere decir que no tengamos que dar láser. Si nosotros tenemos la presencia de neovasos, hay que dar láser, sin importar si el paciente se va a engrosar nuevamente la mácula, porque las complicaciones que vienen de la neovascularización son mucho peores que seguir tratando un edema macular. Entonces, los tratamientos actuales nos permiten mejorar la visión de muchos pacientes con oclusiones vasculares. Esta es una enfermedad crónica que nos sigue dando para estudiarla cada vez más, o sea, cada vez sabemos cosas nuevas y cada vez aparecen cosas diferentes. Todavía muchos pacientes necesitan un seguimiento prolongado y muchos pacientes requerirán una terapia combinada. Por ejemplo, pacientes que sabemos que no mejoraron solamente con ranibizumab, podemos agregarles un implante de dexametasona. En el caso de aflibercept, tiene una particularidad. Además de neutralizar el factor de crecimiento vascular endotelial, ahora nos dicen que también neutraliza el factor de crecimiento placentario, y este factor es el encargado de desencadenar la angiogénesis por la vía inflamatoria. Entonces, si nosotros estamos neutralizando esos dos factores, es probable que nuestro paciente tenga una respuesta un poco mejor. Y bueno, invariablemente se necesitan nuevos fármacos y nuevas terapias que mejoren la perfusión de las retinas de nuestros pacientes y que no tengamos o terminemos en haberles dado fotocoagulación en absolutamente toda la periferia y en las áreas más cercanas a la retina. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Una aportación, corrección, sugerencia? Estamos abiertos a todo, ¿eh? ¿Prestan el micrófono? Sí. Si entendí bien su postura, doctor, usted no está en contra totalmente de los esteroides, pero no los recomienda. Es un tratamiento que se debe aplicar y yo así lo uso, de segunda línea, no una primera línea, es para agregarlo. Yo lo que iba a decir es que yo creo que los esteroides, hasta la transferona todavía tiene su lugar, y no, tampoco hay que decir, o sea, que no está indicada, no solo en estos casos, sino en otros muchos casos. Pero en edema macular diabético incluso se ha el otro día, utilizado. Algo que creo que está completamente fuera, dentro del tema, pero fuera de realidad, porque lo leí, me llegó, no sé por qué ese artículo estaba bien loco, donde hay modelos animales donde están haciendo cirugía robótica para como el desenvainamiento que se hacía en los años 70 y 80, que se metía la NBR, así que era una cosa espantosamente fea, que se metía en el nervio para tratar de liberar. Bueno, el caso es que ahorita están queriendo hacer un modelo para hacerlo con... ¿Anda? Eso era lo que se hacía antes. Sí, pero por eso. ahora lo que están haciendo es un tipo de limitorrexis en el que se trata de con eso como liberar una el área vainotomía. del coágulo.
Exacto. Que obviamente no ha tenido los resultados que han tenido los antiangiogénicos. La cosa es que pero es algo que está interesante, Súper que no se ha mencionado, pero que supongo que debe tener una curva mucho más alta que la limitoresis normal, sí, con una tasa de complicaciones altísima, pero eso podría mejorar el grado de repercusión que al final de cuentas es lo con lo que se lucha a largo plazo con este problema. Otro detalle que también, digo, todos los estudios iniciales que salieron con ranibizumab, nosotros los analogamos con bevacizumab. Y muchas veces, queriendo o no queriendo también, ellos eliminaron todos los pacientes con isquémicas. Todos. Pero yo creo que más de uno, yo me incluyo, aunque está como que mentalmente contraindicado, como que contradice, yo inyecté muchas isquémicas con Avastin y mejoraron. Ante toda lógica que yo decía, bueno, si es isquémica y le voy a quitar la poca repercusión que puede llegar a tener, pero sí se vio. No, digo, no llega una casuística ni está, o sea, pero realmente... Ni está publicado. Exacto, ni está publicado, pero tienen una curva más o menos similar a la que tiene todos los antiangiogénicos. Hay muchas publicaciones de bevacizumab. Y hay otra cosa que sí también... mejora. Hay otra cosa que también cabe mencionar, hay varios artículos que dicen que teóricamente, lo que pasa es que no está bien escrito, a los 18 meses se estabiliza. Sí, pero ¿de qué factor depende? De que después de año y medio, algunos pacientes se vuelven a ocluir. Exacto. Una gran parte se vuelve a ocluir, entonces hace la enfermedad una cronicidad. El detalle está en saber diferenciar cuando estos pacientes que dicen que después de no sé cuánto tiempo se están reinyectando es por un nuevo proceso en un vaso ya dañado o que sea por el mismo proceso, porque pacientes que ya pasaron, y en las curvas de todos los estudios se ve que después de año y medio hasta el que no se inyectó se juntan las curvas, ¿sí? Entonces realmente tener ahí cuidado de que muchos de estos retratamientos en estos pacientes son reoclusiones, no es por el cuadro original, y tener en cuenta que nuestros pacientes casi no se cuidan. Exacto, y que bueno, todo es dinámico, ¿no? O sea, hoy lo vemos bien y seguramente la siguiente vez que lo veamos ya va a estar otra vez con edema. Bueno, y láser, y eso también tiene bastante, eso, o sea, no pierde lugar. Exacto, no pierde su lugar. Hay una cosa muy importante que usted mencionó, que es la isquemia macular. A través del tiempo nos han enseñado y nos han dicho que no debemos inyectar pacientes que tengan isquemia macular, porque eso, como usted dice, les quita la pequeña probabilidad que tenían de reperfundirse. Eso sí es un hecho. Ahí es muy respetable y seguramente en algún momento todos lo hicimos o lo vamos a hacer o no sé, por tratar de ayudar al paciente, pero eso es lo que está escrito en las publicaciones. ¿Perdón? Entonces, ¿tienen alguna experiencia con láser micropulsado, ese tipo de edemas? No, en ese tipo de edemas no. En retinopatía diabética sí, pero pues tampoco es tan efectivo o no, solo no funciona tan bien como cuando lo acompañamos en una antiangiogénica, invariablemente. O que le damos láser en la periferia, en el caso de retinopatía proliferativa. ¿Alguna otra pregunta? Comentarios, sugerencia, corrección, aclaración. Estamos abiertos a todo esto. Esta es una mesa redonda en la que todos participemos y si yo dije algo que no estaba bien, es el momento. Pues en relación al láser, yo creo que vale la pena también mencionar que los estudios que mencionó, mencionan la parrilla de Olk, nadie la usa ya, pero hay una parrilla subumbral modificada que aunque no sea con láser micropulsado, se puede seguir usando y es bastante socorrida con edemas crónicos que mejoran tomográficamente y sí mejoran. Exacto, la visión de entrada de láser no lo mejora, pero sí he visto la necesidad de esos retratamientos que vuelvo a lo mismo, se va a reincidir, no sé si son reofusiones o es el mismo cuadro, pero se estabilizan. Sí, bueno, estos dos estudios se trataban de láser en la periferia con angiografías de campo amplio.
ellos iban dando láser en varias sesiones conforme iban haciéndole angiografías y iban rellenando los espacios donde había isquemia. Y bueno, pasa que muchos en cada vez que iban tenían isquemia. Se supone que si no se ha vuelto a ocluir, un paciente podría estar estable y no tendría por qué haber nuevas zonas. En el segundo estudio, en el relay, ya le dieron láser, este solamente en la periferia, el hueco, pero en el relay le dieron láser más cerca de la retina y le dieron láser en parrilla a la retina que estaba jugando en la angiografía en el área macular. Y aún así no vieron que mejorara la visión e incluso disminuyó igual que en el estudio web. Sin embargo, no podemos dejar de lado el láser porque sabemos que es necesario, sobre todo en pacientes que yo hoy veo que tiene isquemia y no tiene neovasos. Pero por ejemplo en el ISSSTE nos toca a nosotros ver un paciente hoy y no lo vamos a volver a ver hasta en 6 meses. Tal vez si yo no le doy láser en esta vez, la siguiente vez que venga ya va a tener un glaucoma neovascular con un DRT y va a estar en NPL. Entonces, además de que es necesario darlo ante la presencia de neovasos, pues tenemos que aplicar nuestro criterio y decidir si es lo mejor o no para nuestro paciente. No me dejarán mentir. Eso es justo estaba comentando Rodríguez, ¿no? O sea, que quede bien claro que no mejora la visión, no quiere decir que ya el paciente no debe de ser tratado, no, es un punto bien importante. Exacto, o sea, el láser... Hay que seguir el tratamiento porque nadie quiere tratar un glaucoma neovascular. No. De verdad. Un DRT, nadie queremos tratar un DRT. O sea, yo lo bueno que tenemos retinólogos aquí, lo siento mucho, ustedes es otro pero realmente yo no queremos llegar a eso. Entonces por eso hago, o sea, hice la aclaración desde un principio. El láser sigue teniendo un papel muy importante para prevenir en el caso de pacientes que sabemos que es la realidad. O sea, los estudios, estos son estudios controlados. Son pacientes que tienen una visión entre 20 y 320, que siempre van a ir, que tienen su seguro de gastos médicos, que tienen todo, pero nuestros pacientes los vemos hoy y no sabemos si en su cita de un mes en lo privado van a regresar. Y en el ISSSTE mucho menos, si no le dieron viáticos, si no pudo, si acá o allá. Entonces lo voy a ver en 6 meses y lo voy a ver en NPL, o lo voy a ver en PL que discrimina colores porque tiene una hemorragia vitrea, le voy a hacer un eco y voy a ver que tiene un DRT, un embudo. Entonces sigue teniendo su papel muy, muy importante. Y eso no lo podemos negar, porque no vivimos en el mundo perfecto donde se hacen los estudios. Entonces, pues bueno, creo que el mensaje más importante es que hay que ver a nuestros pacientes y nosotros tenemos que aplicar nuestro criterio para decidir qué es lo mejor, ofrecérselo y que él decida qué puede, qué quiere, siempre y cuando sepamos qué es lo mejor que le podemos ofrecer a nuestro paciente. ¿Otro comentario? Aclaración, sugerencia, corrección. Pues nada más agradecerle, doctora. Muchas gracias por su atención.